desde Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé. En busca de nuestros orígenes, vámonos de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nimue y estamos transmitiendo su programa de Torreón a Lerdo. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva modalidad que es por videollamada, por Zoom. Y en particular tenemos la entrevista con una persona que realmente me tiene impactada con su plática, con su manera de expresar la historia, y que vamos a abrir con él este gran serial del general Francisco Villa. Y para esto contamos con la entrevista al nieto del general Francisco Villa, el señor licenciado Francisco Villa. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Su público, y esperemos que queden con buen sabor de boca. Ay, esperemos que sí, licenciado, porque tenemos tantas preguntas que hacerle. Créame que tengo muchas preguntas que hacerle, pero ya cuando lo veo y empieza la plática y que hemos platicado mucho usted y yo, me quedo impactada y a veces me quedo sin habla. Entonces, hay mucho que platicar y hay una pregunta con la cual quiero iniciar con usted, que es, ¿cómo es que usted se da cuenta o en qué momento se da cuenta usted que es el nieto de un personaje tan importante para la nación, para México y para el mundo, como es el general Francisco Villa? ¿En qué momento, qué sintió, en qué etapa de su vida usted reconoce que es el nieto del general? Bueno, en casa de ustedes llegaba mucha gente a ver a mi papá o a mi abuela. Y yo sabía que era gente muy importante. Sabía que eran diputados, escritores o militares ya grandes de edad y platicaban en torno a mi abuelo. Sabía que mi abuelo era una figura importante, pero yo creo que el momento que más me marca a mí es cuando tenía como 6, 7 años, en una entrevista, en un homenaje que le hacen a mi abuelo, en el Monumento a la Revolución. Estamos todos ahí, y se acerca para entrevistarme, porque yo era el más chico, un señorón de la televisión, que yo lo veía diario, que era Jacobo Zabludowski. Él me entrevista, y lo primero que me pregunta es, ¿qué sientes al ser nieto del general Francisco Villa? Yo me quedé mudo, primero por el personaje que se estaba dirigiendo a mí, y aparte porque entre tanta gente me fue a entrevistar a mí, no a otra persona, sino a mí. ¿Qué edad tenía, perdón? Como 6 o 7 años. En ese momento yo me quedé callado, no supe qué responder, por la razón de que yo sabía que mi abuelo era Francisco Villa. Sí. Pero no tenía ni la más remota idea de quién era Francisco Villa. Cuando Zabludowski se da cuenta de que no puedo contestar, entrevista a otro de mis hermanos. Llegando a la casa de ustedes, y papá me regaña y me obliga a leer las memorias de Pancho Villa. ¿A esa edad? A esa edad. Y me doy cuenta con el tiempo, conforme voy leyendo, del personaje del que estábamos hablando, del que yo provenía, pero no tenía ni la más remota idea. Me fui encariñando más y más con el personaje, y después me di cuenta exactamente quién era Francisco Villa. Y me di cuenta de quién eran todas esas personas que iban a la casa
y que de alguna manera preguntaba yo, me platicaban cosas de mi abuelo, que en ese momento no entendía. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta quiénes eran esas personas, entre ellas, por ejemplo, el general Raúl Madero, el hermano del presidente Madero, y muchos personajes que estuvieron con mi abuelo. Wow. Gente que estuvo en la División del Norte, Nicolás Fernández, Odón Peña, varios personajes. Y después conocí a más gente, Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello, y va nutriendo, sin saber en ese momento lo que estaban haciendo. Yo no podía asimilarlo, todo eso lo vine a asimilar ya muchísimo más grande. Me acordaba de las pláticas de esas personas y ya eso me hizo tener más conciencia del personaje. Wow, estaba realmente muy pequeño para asimilar toda la información que estaba recibiendo, ¿verdad? Sí, sabía quién era el personaje y obviamente a mi abuela, conviví con ella 22 años, la esposa del general, y nos platicaba cosas. Pero en ese momento, como tenemos a la abuela cerca, no pensamos que va a fallecer. No, pues. Y ahí la tenemos a la mano y no nos ponemos realmente en serio a que nos platique la vida, sino a través del tiempo que estuvo con nosotros. Con usted vamos a estar abriendo el serial de Francisco Villa, de su abuelo del general, y vamos a estar, en esta imagen, vamos a estar alimentando esta entrevista precisamente con imágenes del general, cuando ya pase a Facebook como programa, y que usted nos vaya platicando esa historia. Y para iniciar, ¿quién es Francisco Villa? ¿Quién es Doroteo Arango? ¿Y por qué Francisco Villa? Iniciamos, licenciado, con esta historia tan maravillosa del general. Claro que sí. Doroteo Arango Arámbula, el nombre real de Francisco Villa. Sí. Él nace el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, en San Juan del Río Durango. Él es el mayor de 5 hijos. Está Doroteo, está Hipólito, Martina, Mariana y Antonio. Él es el mayor. Él es hijo de Micaela Arámbula y de Agustín Arango. Mi bisabuelo, Agustín Arango, se dedica a las labores primero del campo y después se va a trabajar a una mina. En la mina, que está en Durango, por San Lucas, fallece Agustín y Doroteo se hace cargo de la familia. Se dedica a las labores del campo y sobre todo porque tiene que pagar las deudas que contrajo su papá con los dueños de la hacienda, la familia López Negrete. En esa época, donde está trabajando Doroteo en el campo, es cuando está Porfirio Díaz en el poder, existe el derecho de pernada, el hijo del dueño de la hacienda quiere hacer uso del derecho de pernada, que es el derecho que tienen los hacendados por sobre las mujeres. Él quiere hacer uso de ese derecho sobre Martina, que es la hermana más chica de Doroteo. Doroteo agarra una pistola, le dispara al hacendado, lo hiere en la pierna y huye para el monte. Pero ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba en ese transcurso de su vida? ¿Qué era lo que él hacía? Trabajar el campo. Él era mediero. Era nada más eso. Sí. Sí. No era peón de campo, era mediero. Es decir, parte de lo que sacaban era parte para el hacendado y parte para la familia. Pero lo que él recibía de esa parte también tenía que pagar las deudas del papá. Pues, era una vida que hasta cierto punto pues no le convenía a nadie. Era un muchacho, no tenía tiempo de ir a la escuela,
Él nunca fue a ninguna escuela, no tuvo una instrucción básica primaria, pero sí sabía leer y escribir. Cuando él le dispara al hacendado, en ese momento los guardias del hacendado López Negrete lo detienen y el mismo hacendado le dicen, déjenlo, lléveme al doctor. Sueltan a Doroteo y Doroteo se va a la sierra. Se va, pero no sin antes pedirle la bendición a su mamá, a Micaela. Francisco Villa sí era creyente de Dios, sí era católico. Entonces se va a la sierra y ahí en la sierra empieza con una serie de cuestiones ilegales que él hacía. Aprende a robar, a matar, a asaltar a la gente. Todo esto es porque se junta con un bandolero que era Ignacio Parra. Ignacio Parra lo mete a su banda y para que no lo busquen como Doroteo Arango, él se cambia el nombre, se pone Francisco Villa. ¿Y por qué Francisco? El papá de Agustín era Jesús Villa. Jesús Villa tuvo a su hijo Agustín, pero no lo registró. Digamos que Agustín fue como un hijo natural. Entonces, Doroteo lo que hace es quitarse el apellido Arango y se pone el que realmente le corresponde, que es el del abuelo Jesús Villa. Y el Francisco se presume que es por un tío que tenía Doroteo, que le enseñó a trabajar cuando era niño en las labores estas de venta para productos de ganado, para campesinos. Ahí es donde él aprende burdamente a leer y escribir. Se presume que por ese Francisco, él agarra el Francisco. Y otra versión es porque en la zona donde vivía él había muchos franciscanos. Ok. Entonces, ¿qué vamos dando unas fechas que aproximadamente pudiéramos estar hablando? ¿De qué año más o menos él inicia con esta carrera de delincuente, de alguna manera decirlo? Digamos que él está a la edad de 18, 19 años. O sea, muy joven, muy joven Sí, prácticamente. Sí. Wow, es impresionante. ¿Cómo es que inicia? Perdón, de bandidaje. Sí. ¿Cómo es que inicia ese proceso? Adelante. Sí, gracias. ¿Cómo es que inicia ese proceso de bandidaje? ¿Qué lo lleva a él a... Perdón, creo que hay un problemita con el internet. Ya. ¿Qué lo lleva a él a buscar ya las armas, pero para lo que es, para estar en contra del gobierno? ¿En qué momento, en qué lapso él ya se considera parte de un ejército, de una milicia? Bueno, él siempre estuvo consciente de que tendría que estar en contra del gobierno, porque el régimen porfirista que estaba no permitía que la gente creciera, los niños fueran a las escuelas hasta cierto punto, el descontento social que había. Cuando él está con la gavilla de bandidos de Ignacio Parra, él le roba a la gente, pero parte de lo que le toca a él, digamos del botín, él se le empieza a dar primero a su mamá, a Micaela. Micaela nunca le acepta el dinero porque le dice que es dinero mal habido. Y lo que él hace es repartir el dinero entre la gente que lo necesita. Conforme está en esa banda, su mamá se pone mal y no puede ir a visitarla, a velarla, porque lo están esperando para detenerlo. Dentro de esa misma banda
se da cuenta de las injusticias que hay con toda la gente, incluso las injusticias también que comete esa misma banda. Y llega el momento en que se sale de la banda porque le disparan a un viejito que trae pan y no se los quiere vender. Se enoja porque matan al viejito, deja a Ignacio Parra y se va a Chihuahua. Okay. En Chihuahua él pone una carnicería y se pone a trabajar también como albañil, trabaja de muchas cosas y tiene diferentes nombres. Lo conocen como el güero, el gordo, el gorra gacha, el chino. Cuando ya está sentado en Chihuahua trabajando bien, cuando está trabajando en una obra, los rurales de ese momento lo detectan y lo van a prender. Y van con el jefe de obras y le dicen que el muchacho que está ahí es el famoso Pancho Villa y lo quieren llevar preso. Okay. El señor le dice que no, que se llama José. Y le pregunta, ¿tú eres Pancho Villa? No. Se van los rurales y al rato José le dice al jefe de obras que efectivamente él es Francisco Villa. Okay. ¿Perdón? No, ya, es que sabe que estábamos teniendo problemas con el video, pero ya parece ser que ya volvió. Si ven ustedes una falla en el video, vamos a estar incrustando las imágenes de una manera u otra para que no se pierda el hilo. Y ya tenemos ahorita al licenciado para proseguir y manejar las imágenes de mi lado. Entonces, ¿qué es lo que sigue, licenciado? ¿Qué es lo que pasa en la vida del general en este momento? El jefe de obras, sí, el maestro, de nombre Santos, sí, ayuda a Francisco Villa para que no se lo lleven, y Francisco Villa siempre le va a estar agradecido por eso. En ese momento conoce a Abraham González, y Abraham González le habla a Francisco Villa sobre un personaje que es gente de dinero, que es gente preparada, pero que quiere también un cambio social. Le está hablando del ideal de Francisco y Madero. Oiga, antes de entrar con Francisco y Madero, y perdón que le interrumpa la plática, siempre nos dijeron, bueno, en algunas situaciones en la escuela, que realmente el general Francisco Villa se había llamado Francisco Villa por culpa de un asaltante al cual él admiraba mucho. Siempre se nos platicó esa anécdota. Entonces, realmente estamos hablando de ese personaje que usted señala, al cual él admiraba mucho, pero que no se llamaba Francisco Villa. No, es el nombre de Francisco Villa, repito, lo toma primero por el abuelo. Okay. Pero sí, el mismo Francisco Villa, mi abuelo, se encarga también de inventarse y reinventarse muchas veces en su biografía. Y muchas personas piensan que Francisco Villa el nombre lo toma de ese bandolero. Así es, sí, así es. Pero no, incluso hablan de un Francisco Villa que era de Zacatecas, había otro Francisco Villa que va a la Revolución, que era de Oaxaca, y parte de eso es del mito y la leyenda del general Francisco Villa. Así es, sí. Pero él mismo se encargaba de llenar ese mito y leyenda. Ah, qué caray, él mismo iba haciendo... En entrevistas en algún momento decía que era por el general, que era por el abuelo, otras veces decía que porque había otro Francisco Villa. ¿Qué lo llevaba? ¿Qué lo llevaba a estar él mismo generando mitos de su persona? No quería que ahondaran mucho en su pasado. Tenía miedo en ese momento que se fueran sobre su familia. Pero con el tiempo después, sus dos hermanos se unieron también a la revolución.
y alcanzaron grados. ¿Qué pasa cuando conoce a Madero? Madero le dice que si se mete a la revolución, él le va a perdonar todo su pasado, es decir, le va a dar una amnistía. Y todo lo malo se va a borrar. Francisco Villa cree en Madero, sobre todo por los ideales que tiene y siendo la persona que es, acepta meterse al movimiento armado. Madero les dice que el movimiento va a empezar el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Pone hora y fecha. Pero el movimiento empezó el 17 en Cuchillo Parado con Toribio Ortega. Francisco Villa ataca San Andrés el 18. El 19 son los hechos de los hermanos Cerdán en Puebla. Y el 20 se generaliza. Hay que hacer hincapié que cuando Madero inicia todo esto, a toda la gente que está con él, les empieza a dar nombramientos. Al único que le da el nombramiento de general es a Pascual Orozco. Le da general brigadier honorario. A Francisco Villa le da el nombramiento de coronel brigadier honorario. Solo había un general al iniciar la revolución de las fuerzas de Madero, y ese era Pascual Orozco. Pascual Orozco se conjunta mucho con Villa para hacer los primeros ataques oficiales, que en este caso es el de Ciudad Juárez. Después de esa batalla de Ciudad Juárez, es que Porfirio Díaz decide hacer la renuncia y después hay elecciones donde ya queda Madero de presidente. Madero le da las gracias a Francisco Villa y Francisco Villa se regresa a Chihuahua a su carnicería. Como ya está todo el país, digamos, entre comillas, en paz, Francisco Villa ya está tranquilo, es lo que más ambiciona ver a su carnicería. ¿Qué año estamos hablando, perdón? 1912. Ya en 1912. Sí. Perdón, 1911, a mediados del 11, casi finales. Ahí la cuestión es que Pascual Orozco ya tiene problemas con Madero. Y entonces Madero vuelve a llamar a Francisco Villa para que se una otra vez al movimiento armado. Francisco Villa entra otra vez a la revolución, deja su carnicería y se mete a la División del Norte. La División del Norte está comandada por Victoriano Huerta. Ahí estamos en 1912 y las batallas que tiene Francisco Villa en la División del Norte para atacar a Pascual Orozco y todos los orozquistas rinden productos favorables, acaban con parte del orozquismo, pero Victoriano Huerta se pone celoso. ¿Cómo era posible que una persona que no tenía preparación escolar, nunca había estado en el ejército, tuviera batallas ganadas, cosa que él no tenía? Francisco Villa en ese momento, cuando entra a la División del Norte, él entra igual como coronel, le respetan el grado, pero también había otra cosa que le molestaba a Victoriano Huerta, era que muchas mujeres seguían a Francisco Villa. Ok. Entonces empezó a tener celos y llegó un momento en que en la ciudad de Jiménez, Chihuahua, en 1912, lo acusa del robo de una yegua, solicita que vaya Francisco Villa a hablar con él. Francisco Villa en ese momento tiene gripa, dice que no puede. Huerta lo manda a llamar otra vez, pero ya
preso, lo llevan ante su presencia y lo acusa de insubordinación. Y eso es lo primero por lo cual acusan a Francisco Villa en el expediente que está en la Secretaría de la Defensa. Primero por insubordinación, después por el robo de una yegua, después lo acusan por secuestro, lo acusan de robo. Las vertientes que maneja Huerta son inventadas para poder detener a Francisco Villa. Le quita las armas. Adelante. Perdón, antes de continuar con Huerta, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente ha escuchado hablar la división del norte como tal. ¿De qué estamos hablando? ¿De algún ejército grande? ¿Las dimensiones? ¿Qué era la división del norte para ese entonces? ¿Y por qué era tan importante para que el que se quedara a cargo de la división del norte? Bueno, la división en sí se compone de determinados números de elementos, parte de artillería y caballería, pero así como existe la división del norte, existe la división del noreste y la división del sur. Es decir, en todo el país hay divisiones militares. Son diferentes ejércitos, es el mismo ejército, con el mismo fin, pero cada general tiene su propia división. La división que tiene Victoriano Huerta nunca tiene la dimensión que tiene la división del norte cuando está Francisco Villa. Pero ahí nos estaríamos adelantando. Vámonos por partes. Ok, entonces regresamos con Huerta. Huerta, cuando lo va a fusilar por la insubordinación, incluso hay una fotografía donde está Francisco Villa. Permítame tantito porque ya me tocó a mí. Sí, ya sé la tecnología. No sé qué pasó aquí. Ya estamos bien. Ya. En este caso, hay una fotografía donde está Francisco Villa en el paredón en Jiménez, Chihuahua, donde lo van a fusilar. La fotografía muestra a Francisco Villa entregándole su dinero y sus artículos personales a los soldados que lo van a fusilar, porque a él ya no le van a servir. En ese momento llega el hermano de Madero, de Francisco Madero, el general Raúl Madero, y el general Navarrete. Llegan con un salvoconducto donde le van a cambiar la pena de muerte por el fusilamiento por la prisión. Y la prisión la tiene que hacer en la Penitenciaría Nacional, en la Ciudad de México. Huerta contento porque ya se deshizo de Villa, lo manda en el tren, llega a la Ciudad de México, donde lo meten a la penitenciaría. En la penitenciaría él se entera de que hay un plan para matarlo a él y también para matar al presidente Madero. Ese plan sabe que está orquestado por Victoriano Huerta, que él quiere ser presidente. Villa por cartas le solicita a Madero que lo saque de la cárcel. Madero no le hace caso. Le informa del plan para matarlo. Madero no lo cree. Y le dice por último que por favor, si él es militar, lo trasladen a una prisión militar, porque en la penitenciaría solo puede estar la gente civil. Lo cambian a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Está ahí poco tiempo porque se escapa el 26 de diciembre de 1912, aprovechando todos los festejos navideños. Se escapa, lima la jaula donde está prácticamente, la rejilla de prácticas, se escapa, se quita el bigote y todo pasa junto a los soldados y les dice hasta mañana. Y los soldados, como conocen a Villa con bigote y ven salir a un señor sin bigote, le dicen hasta mañana, licenciado, y se va Francisco Villa por la puerta. De ahí ya se va en coche a Toluca. En Toluca toma un tren que lo va a dejar en el norte del país y desde ahí ya se pasa a Estados Unidos.
allá se entera de que Victoriano Huerta asesinó a Madero, al vicepresidente Pino Suárez, deja su encierro que tiene él ahí en Chihuahua, el autodestierro que se había hecho él mismo, y de repente pues ya entra al país por Chihuahua, entra junto con 6 personas a caballo, es decir, 7, buscando la venganza para acabar con Victoriano Huerta. Cuando atraviesan Chihuahua y atraviesan prácticamente parte de Durango, la gente se le va uniendo a Francisco Villa, y en ese momento se forma la División del Norte, comandada por Francisco Villa. Ah, ya. Okay. En el momento más grande de la División del Norte de Francisco Villa, llegaron a tener hasta 60,000 efectivos. Madre, impresionante para esa época, ¿no? Y creo que hasta para ahorita, para estos momentos. Nunca ha habido otra división más grande y más poderosa en México que la División del Norte. Pero podemos también hablar del otro Francisco Villa cuando está al frente de la División del Norte. Una persona, cualquiera de las personas que nos está viendo en sus casas, tiene que trabajar para llevar el chivo a su casa. Obviamente, si para llevar el chivo o los alimentos a la gente, que son 4 o 5 personas, y es difícil, imagínense en ese momento a Francisco Villa lo que tiene que hacer para darles sus pagos a 60,000 personas, porque nunca dejó de pagarles. ¿Y cómo lo hacía? Primero, los lugares donde él atacaba, obviamente sacaba recursos de la gente rica que estaba en contra de Madero. Sí. Que todavía había muchos porfiristas todavía, o amigos de Victoriano Huerta. De ahí sacaba parte, pero también sacaba parte de lo que él, por decirlo de alguna manera, bien aprendió. Cuando estaba con la gavilla de bandidos, él aprendió a robarse el ganado, y ese ganado lo vendía a Estados Unidos. Aún siendo general, se seguía robando el ganado y lo llevaba a vender a Estados Unidos. Así tenía dinero para pagar los haberes de las tropas, el mantenimiento de la propia División del Norte y sobre todo para comprar armas. Es en ese momento donde él tiene inicia una relación con gente de Estados Unidos. En ese compra y venta de armas, que por lo mismo ocurrió aquella anécdota de que